Hola, soy Sandro Carrión León, soy miembro de Antrópolis, una comunidad de antropólogos y antropólogas, y estoy aquí acompañado de mis amigos, también antropólogos y antropólogas, Rubén Carrera y Dina Juliá, ¿se pronuncia? O Ya. Sí, 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 sí. buenas tardes a todos. Buenas tardes, dale. Bueno, Estamos aquí en este primer encuentro, primera actividad que organiza la comunidad de Antrópolis Online. Antrópolis nació como una comunidad, bueno, con la pretensión de ser una comunidad de antropólogos y antropólogas en las que personas interesadas o que trabajan en y desde la antropología pues pueden compartir ideas, pueden compartir trabajo de campo, pueden compartir inquietudes y bueno, es una forma de comunidad creativa, experimental, en la que intentamos hacer cosas todo el tiempo, ¿no? Y nos pueden encontrar en la página web, antropolis.es, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, solemos escribir cositas, ya estamos empezando a organizar actividades como esta. ¿Cómo esto? Y no sé si los compis quieren dar su versión de los hechos. Bueno, hemos tardado casi un año, ¿no? A llevar a cabo esto, que era como una de las principales ideas, ¿no? De hacer cosas, bueno, no tanto artículos escritos, sino de hacer cosas más abiertas, que pudiera participar, pues, otras personas. Bueno, pero vale más tarde que nunca, aquí estamos. Y bueno, lo que ha dicho Rubén antes es nuestro primer, así que puede ser que tengamos algún problema técnico, pero lo vamos a solucionar. sí, ganas no nos faltan. Cualquier cosa, para los que acaban de entrar, podéis comentar cualquier cuestión por comentario o también podéis uniros con vídeo y dialogamos un poco sobre cualquier cuestión que estemos tocando en esta charla. Y en concreto, esta primera charla la vamos a dedicar a la religión jainista y un poco también a lo que es el proceso de investigación etnográfica, porque aquí nuestro compañero Rubén, aunque hoy se encuentra en Nepal, hasta hace poco estuvo realizando trabajo de campo en la región de Gujarat, que es donde podemos encontrar a gran parte de los seguidores de esta religión, ¿no? Que el jainismo hoy en día es una religión que comparada con el budismo o con el hinduismo, gracias por el aporte Rubén, esta religión hoy en día la podemos considerar una religión minoritaria comparada con las otras grandes religiones que podemos encontrar en el subcontinente índico, ¿no? Y la podemos encontrar, por ejemplo, en la ya mencionada región de Gujarat y también en la región de Bengala. Ahí vemos, está Rubén mostrándonos el mapa, está en lo que sería una zona noroeste, bueno, un poco del centro y con tendencias hacia el noroeste de la península índica. Las raíces de esta religión, que podemos definirla ya de entrada, que es una religión que no tiene un culto centrado en ningún dios, es una religión no teísta. Las raíces del jainismo las podemos encontrar casi que en el siglo VII antes de Cristo y a lo mejor un poco antes también. Si nos vamos a explorar algunas fuentes históricas, hay algún texto de los cronistas que acompañaban a Alejandro Magno, que nos hablan en un tono bastante orientalista y exótico de lo que fue el encuentro con la otredad y el encuentro con lo que pudo ser algunos monjes
jainistas de aquella época, ¿no? Y bueno, y para no tener que remontarnos tanto en el tiempo, hay que decir que no hemos encontrado, y esto lo contará después Rubén, no hemos encontrado muchos estudios antropológicos o de ciencias sociales en generales que hablen del jainismo. Por lo cual, siempre que se habla del jainismo, como que ha priorizado un poco una visión exótica y orientalista, en el sentido de que le pudo dar a la palabra el antropólogo Edward Said, y que nos quedamos con una imagen muy estereotípica o estereotipizada de lo que son estos seguidores practicantes del culto jainista. Para entrar un poco en materia, pues podemos también comentar que el jainismo, aunque puede ser uno de los grandes desconocidos dentro de las religiones del subcontinente indio, comparte o ha influenciado a las otras grandes religiones, como son el budismo y el hinduismo, y las ha influenciado o ha compartido algunos conceptos, como puede ser el concepto del karma o el concepto del ahimsa o no violencia. Y yo creo que a partir de aquí podemos arrancar. Sí, no, a ver, habría que matizar un poco también alguna cuestión de, por ejemplo, lo que he comentado de que no hay dioses, ¿no? Verdad que hay una gran devoción a 24 figuras que son llamadas tirtánkaras, pero esas tirtánkaras son humanos que han logrado la iluminación, digamos, y la liberación del alma. Y la devoción que sienten los jainistas hacia estos tirtánkaras pues tiene similitudes con la que puede tener otro tipo de persona con Ganapati o Shiva. Pero además, tengo entendido, perdón, que pues, o sea, que aunque no crean en un dios en sí, sí que tienen seres sobrenaturales o deidades intracósmicas, como seres angélicos, ¿no? No humanos. Sí. O aunque no sea la Claro, devoción. eso nos lleva directamente a hablar sobre el tema de la reencarnación, porque hay 4 tipos de reencarnaciones posibles. Para que lo entendamos, serían como los diosesillos que existen en los cielos, en los diferentes cielos. Otra sería como humanos, como el resto de seres sintientes de este planeta, y como demonios en los infiernos, en los diferentes infiernos. Entonces, claro, hay toda una cosmología y una gran diversidad de seres, ¿no? De hecho, lo que son los seres es lo más fundamental, que se llaman los jiva. Jiva significa, podríamos traducirlo por vida, ¿no? Por ser sintiente, pero los seres sintientes no son únicamente los humanos, los animales, las plantas. Ellos lo llevan hasta algunos casos de que, bueno, todo tiene jiva. El fuego tiene jiva, el aire tiene jiva, la tierra tiene jiva. Entonces, como comentaba Alejandro, todo lo que tiene que ver con el jainismo está centrado en un concepto clave, que es la no violencia, ahimsa. Entonces, la clave es no generar violencia sobre los jivas, porque todo tiene vida, entonces genera modos de vida bastante problemáticos, o problemáticos no, digamos, bastante estrictos en el sentido en la vía ascética, ¿no? Porque lo que es el jainismo, tenemos que tener claro que no solo son monjes que siguen esa vía ascética, también hay gente que no son monjes. O sea, es como el budismo, que tiene los 4 pilares, son los mismos, son los monjes, monjas, laicos, laicas. Laicos, laicas me
seguidores de la religión, pero que no toman la renuncia, ¿no? Que eso ahora hablaremos de lo que es la renuncia y tal. Esos son los 4 pilares fundamentales. También comentaba antes Alejandro que hay mucha influencia de lo que es el hinduismo, que bueno, tenemos que tener en cuenta que el hinduismo es una categoría que también es exónima y que ha sido aplicada a todas las cosas que existían en cierta región, ¿no? Y el término endónimo actual se utiliza es Sanata Dharma, pero también tiene ciertas condiciones. Bueno, nos llevaría a otros temas. La cuestión es que dentro de esta gente, de los que se consideran seguidores del Sanata Dharma, pues también abrazan el jainismo, por supuesto, y abrazan el budismo y muchas otras cosas dentro de, como propias de su religión, ¿no? Una religión bastante abierta. Pero las versiones de otras personas que siguen un jainismo más estricto, pues sí son más exclusivos en ese sentido y consideran que nada de eso no forma parte de su canon y quieren seguir lo que dijeron los tirtánkaras, porque tenemos que tener en cuenta que los tirtánkaras son las figuras fundamentales. Son 24, como decía, 24 por eras. En el mundo, la forma de comprender el tiempo y el mundo jainista va por eras y parecido a lo que es en el hinduismo, que las eras caen y después suben y van tiempos mejores y tiempos peores. Entonces, en cada era, 24 tirtánkaras en esta parte del mundo, ¿no? De esta parte del universo, digamos. Estos son los tirtánkaras en la forma de ídolo de la doctrina Shvetambara, que ahora entraremos en la diferencia entre Shvetambara y Digambara. Pero bueno, podéis ver que son el alma, y el alma de los tirtánkaras es el vivo, porque los tirtánkaras dijeron todos lo mismo. El mensaje de todos los tirtánkaras es el mismo. Y está recogido en libros que se llaman los Agams. Bueno, en libros, en sutras, ¿no? Digamos. Y ahí está todo lo que se dijo sobre lo que ellos dijeron. Ellos pasaron por varias fases. La primera es el mundo. Los jainistas, los monjes jainistas en general, son las personas que yo conozco más estrictas en el sentido de la renuncia. Ellos utilizan... es similar también al budismo, pero llevado al extremo, ¿no? De renunciar sobre todas las cosas de la vida, porque, bueno, en general todo movimiento genera sufrimiento, todo tiene un sufrimiento detrás de sí y hay que escapar de ello. La vía de la escapatoria, que es la liberación del alma, solo se obtiene a través de la renuncia del mundo. Eso dijeron los tirtánkaras. Pero a Sí. este punto, disculpa si te interrumpo, Rubén, pero a lo mejor sería interesante, aunque ya lo estás ahí apuntando poco a poco, intuyo que estos tirtánkaras de los que estás hablando han transcurrido o han recorrido una especie de camino para llegar a ese estado salvificio del alma, ¿no? Es decir, cuáles son o cómo se consigue llegar a ese del alma que se puede alejar del dolor, de todas las tensiones de este mundo. ¿Cuáles son las posibles vías que plantea la religión jainista para que las almas puedan
despegarse de todo el dolor y del sufrimiento que hay en esta vida? Para liberarse del alma, lo único que hay que hacer es neutralizar el karma. El karma es un concepto también genérico en otras religiones análogas, como comentábamos, ¿no? En el subcontinente índico. Básicamente, en el caso del jainismo, hasta donde yo he comprendido, funciona como si fueran partículas físicas pegadas al alma. Son las que dirigen el alma. Y existe buen karma y mal karma pegadas al alma, ¿no? Entonces la cuestión es neutralizar ese karma para obtener la liberación del alma. ¿Cómo se neutraliza el karma? Tomando la diksha, la renuncia. De esa manera es la única manera de no generar mal karma. ¿Por qué? Eso lo veremos más adelante, porque bueno, es que también hay que ver un poco cómo viven las personas que toman la renuncia. Las personas que toman la renuncia son monjes. Los monjes son las personas que toman la renuncia, en definitiva. Y la vida de los monjes, pues tiene todo está ligado un poco a eso, ¿no? A la liberación en esta vida o en futuras vidas, pero cuanto antes. Entonces, cuanto antes mejor. Si tienes mucho karma, cuando mueres, pues te reencarnas en un dios. Si tienes mal karma, pues te reencarnas. Si no has utilizado uno de los sentidos que tienes de manera positiva, según los estándares del jainismo, pues pierdes ese sentido. Y los seres de este planeta pues están divididos en 5 sentidos. Hay seres con un sentido, con 2, con 3, con 4 y con 5, ¿no? Con 5 somos pues los animales. Pero, por ejemplo, las piedras tienen un sentido y tienen jiva también. Entonces, si no utilizas adecuadamente la visión, pues la pierdes en tu próxima reencarnación, ¿no? ¿Cómo parar con esa rueda de reencarnaciones, al fin de cuentas? Pues tomando la diksha e intentando liberarte lo más lo más pronto posible de esa manera, intentando neutralizar el karma. Entiendo que las principales conductas que utilizan las personas que siguen esta religión, sean tanto monjes ascéticos como personas que no, bueno, a lo mejor el concepto occidental puede ser laico, pero no tiene por qué ser esta la traducción o el término que emplean ellos, pero entiendo que para conseguir esa liberación del alma se siguen unos principios, o no, es decir, la conducta jainista basada en la no violencia, la caridad, el desapego de lo material, ¿no? Son cuestiones que afectan, que es una religión, por así decirlo, muy apegada al mundo de la vida cotidiana, ¿no? A la practicidad. En ese sentido, en el jainismo se dice que uno tiene que seguir para esta cuestión una correcta conducta, correcta fe y correcto conocimiento. Son consideradas las tres como las 3 joyas del jainismo. Y se ven representadas dentro de lo que es el símbolo de la religión. Como religión tienen un símbolo bastante usual encontrarlo en cualquier cuestión que tenga que ver con el jainismo. Si ves un edificio que tiene ese símbolo, ya sabes que algo tiene que ver con el jainismo. Y es este símbolo. Estas son las 3 joyas. Este es el símbolo de la himsa, la mano. La svástica es algo muy positivo dentro del subcontinente índico en general. Y esta es la forma del universo. Y este punto es
es el moksha, la liberación del alma. O sea que al final es como llegar a un nivel de control, o sea, digo para el laico, ¿eh? El control de la actividad mental, verbal y corporal para que el ego, digamos, no dirige las acciones y despegarte, ¿no? de todo lo material. Es decir, entiendo que no pueden cazar, no pueden pescar, que la agricultura es tolerada pero con unos límites, ¿no? También. Sí, eso, dos cuestiones clave. Primero, hay, como en el budismo también, hay 5 reglas, que son las 5 reglas del jainismo. Esto, en general, todo es muy extremo, ¿no? Porque todo tiene vida y en llevarlo a cabo, pues al fin de cuentas, hay gente que lo lleva a cabo hasta cierto punto y eso ya pues depende de cada uno, ¿no? Un poco de hasta qué punto quiere uno librarse en esa línea. La primera pilar fundamental es el ahimsa, del cual ya hemos comentado un poco. Después está no robar, que dice el texto que está debajo. Comentar. Este texto que está aquí, ¿no? Imagino. Pues ahora mismo no te lo sé decir, la verdad. Paras valiro agajo java nam vayavanam. Si te dice algo eso, pues bueno, lo siento. Y estábamos comentando sobre los 5 pilares. El segundo, como decía, no robar. Básicamente no tomar prestado. Nada que tenga que ver con la posesión, que es el cuarto pilar. No tener posesión. No tienen posesión. Sobre todo esto vinculado a lo que es la vía ascética de los monjes, ellos no tienen ninguna posesión, más que la mínimo imprescindible para vivir, ¿no? Que pues un cuenco para echarte comida, etcétera, que ya veremos. Y la quinta regla es el celibato. Y esas 5 reglas, pues son las 5 reglas de ánimo. Los monjes las siguen muy fervientemente, los laicos pues hasta cierto punto, ¿no? Tienen en mente los que son, porque claro, dentro de lo que son los seguidores pues hay de todo. Hay gente que un poco y hay gente que son muy fervientes, pero tomar la diksha pues les supone un gran esfuerzo y que no ven que eso no es para ellos, que es comprensible en cierto sentido, ¿no? Porque muy muy extremo para mucha gente. Por comentar, aunque es un dato que tendríamos que revisar bien, pero para que no se quede ahí colgada la pregunta de Fátima, no sé si el texto que está debajo del símbolo que nos enseñó Rubén antes, no sé si puede ser algo como lo siguiente, es decir, es una parte de un texto sagrado que es el Tatua Arta Sutra y que se resume con la frase que puede estar debajo, que puede ser el Paraspara Upagrayo Jivanam. No sé si Rubén puede confirmar la pronunciación, pero se traduciría como algo así como unos a otros se sustentan las vidas. Y puede que es una de las frases que condensan algunas partes del pensamiento jainista y puede ser, es un dato que no tenemos confirmado, con lo cual lo lanzamos así un poco por aportar alguna línea de debate y de investigación interna, pero puede ir por ahí. Disculpe la interrupción.
Retomando el tema del alma, tenemos que tener en mente que hay seres también que tienen un cuerpo y un alma, y hay seres que tienen un cuerpo e infinitas almas. Hay una gran inmensidad de seres, ¿no?, en este planeta y en otros planetas. Entonces pueden darse casuísticas muy extrañas. Una de ellas tiene que ver con lo que íbamos a comentar antes sobre la dieta, que ellos, claro, no cazan ni pescan, porque eso no genera un gran mal karma. Ellos evidentemente son vegetarianos e intentan hacer el mínimo daño posible, tanto laicos como monjes. En el caso de los monjes es más especial y más extremo todavía, en el sentido de que ellos no pueden ir a un restaurante y comer simplemente, ¿no?, ni pueden prepararse su propia comida. Ellos mendigan la comida, van en el sitio donde estén, pues van casa por casa pidiendo comida. Comida que tiene que ser estrictamente comida jaina, que ellos puedan comer, claro. No le pueden dar cualquier cosa. Entonces hacen toda una investigación en cada casa a la que van para poder comer diariamente, ¿no? Lo cual lo hace bastante, bueno, a fin de cuentas, la idea que detrás es esa, ¿no?, de la ahimsa, ¿no?, de generar la mínima violencia posible. Comida que tiene que estar preparada ese día para otras personas, y cogen siempre una pequeña parte, una mínima parte, para que los otros puedan comer igualmente y que no les suponga un gran esfuerzo. Y van casa por casa para obtener toda la comida para todos. Bueno, comen una vez al día, al mediodía. Pero más veces, claro, comen 3 veces, pero nunca después del sunset, del atardecer. Cuando se va el sol, la vida se multiplica. Entonces, a fin de cuentas, no es que todo el mundo siga eso, ¿no? También hay gente que comen a las 8 de la tarde o a las 9. Pero está bien hacer eso, ¿no? De hecho, tengo aquí un librito. The Art of Eating, por Acharya Vijay Rajendra Suriwali Maharaj, que explica un poco cuáles son los efectos negativos al comer por la noche, ¿no? Esto es en relación al karma, no es que comas y te pase eso directamente, pero te va a pasar eso en otro momento. Quizá no en esta vida tampoco, en otra vida, porque el karma está pegado al alma. Cuando tú mueres, te llevas ese karma y ya harás con él lo que tengas que hacer en la próxima vida, ¿no? Hasta que lo logres neutralizar y te liberes. Pero por profundizar un segundo en esta cuestión de la alimentación y sin por ello pretender una exotización de esta cuestión, ¿no? Es decir, tampoco lo estamos tratando como si fuera algo exótico o algo que destacar, pero bueno, por profundizar un poco y visto que tú estuviste en contacto con una comunidad de monjes y que estuviste viviendo con ellos, acompañándoles ahí a lo largo de su día a día, ¿podrías comentarnos un poco más de forma concreta cómo es este proceso de obtener la comida? Es decir, ¿cómo se fían de las personas? Es decir, ¿van a una casa cualquiera, tocan a la puerta y dicen quiero comer? ¿O hay toda una serie de protocolos que seguir para obtener la comida? Depende de cada caso porque cada pueblo es diferente y he visto diferentes estrategias. También debo decir que la comunidad con la que yo estuve, el Guruji, mi Guruji, Hembalab Suriji en concreto, sigue una dieta todavía más estricta de la que le siguen el resto de
de los monjes jainistas generalmente, que es una dieta que se llama Ayambil, que elimina básicamente aceites y cualquier otro tipo de preparación que no sea directamente hervido. Entonces, básicamente lo que yo lo he visto comer puro roti chapati día tras día, en algún momento también alguna legumbre, pero puramente hervida, sin nada, y intentando que el sabor sea lo más neutral posible y que no genere ninguna exquisitez al paladar, ¿no? Un placer. Que eso también. Claro. Entonces, ellos, básicamente, cuando llegan las 11:30 del día, pues algunos de ellos, porque el grupo con el que yo estuve eran 5 monjes y éramos 4 laicos, ¿no? Acompañándolos. Y no es que los 5 monjes fueran a casa por casa, sino a veces iba uno y conseguía la comida para todos. A veces iban 2 grupos, dependía, ¿no? De la casuística del lugar. Y en algunos sitios, porque hay que tener en cuenta que son gente muy respetada, sobre todo, al menos donde yo lo he visto, en todos los pueblos la gente los respeta, tanto jainistas como hinduistas. Hay una gran devoción por la pureza que ellos llevan en su forma de vida, ¿no? Entonces, mucha gente llega e intenta ayudar. Entonces, si consiguen ese tipo de ayuda, pues algunos les guía a las puertas de la gente que son hindúes. Porque si te pones a buscar jainas por los pueblos, pues a veces no hay. Si hay, perfecto. Si van, claro. Porque también los he visto ir a casas específicas de gente que son súper devotas. De Hembala Suriji en concreto, que los tiene con sus 4 Hembala Suriji y todo. Y van allá y súper encantados, claro. Esa gente pues suele tener comida Ayambil y comida Jaina. Entonces pues perfecto, porque necesitan las dos. Una para el Guruji y otra para el resto de monjes. A menos que los monjes hagan Ayambil, entonces todo es Ayambil. Pero claro, no todo el mundo hace Ayambil. Ayambil, como decía, pues era más estricto, era todo hervido y sin aceite ni nada. Y Hembala Suriji lleva 26 años comiendo Ayambil, continuadamente, ¿no? Eso lo hace con tener un carisma bastante peculiar y la gente, pues, una devoción tremenda. Y el resto, pues, hacen Ayambil en días particulares del calendario Jaina, que está dicho que tiene que hacer Ayambil. Hay muchos días que tienes que hacer Ayambil también como castigo. Si has cometido algo, pues uno de los castigos que te hace el Guruji, pues come Ayambil un día o 10 días. Y hay muchas razones por las que hacer Ayambil, ¿no? A fin de cuentas, Ayambil es la manera más que menos hace sufrimiento al resto de seres. Entonces también está muy bien en ese sentido. Bueno, pues eso, por casa, dicen Dharmala, me entran, le preguntan, se muestran quiénes son, comentan un par de cosas dependiendo del lugar y de que si saben en esa localidad lo que es el jainismo o no, porque también ha sucedido de noches en las que, bueno, noches no, digamos por las tardes, en las que pues realizaban como una pequeña charla para la gente del pueblo para hablar de lo que es el jainismo. Pero
y investigan, dicen, ¿tiene esto? No, esto ha sido, se ha cocinado hoy, sí, no. Ese tipo de preguntas. Y la echan en unos cuencos que se llaman patra y patri, dependiendo del tamaño, y llevan como 9, que son 5 patras y 4 patri, y van echando ahí la comida. Patris para Iambil y otros para diferenciados, a Iambil y no Iambil, y ya. También decir que no toman tubérculos, porque los tubérculos son anankai, tienen muchos jivas en su interior, tienen una potencia de crecimiento ilimitada, por lo tanto, igual que los hongos, las esporas, tienen miles de jivas en su interior, pues no los toman. Pero una cosa que me ha hecho entender de tu comentario es que, bueno, aparte de que las distintas comunidades jainistas no son conocidas en todo el territorio, me pareció entender que hay como personas dentro de estas pequeñas comunidades o distintos monjes que son como más carismáticos que otros, ¿no? O que tienen un rol más conocido. ¿Nos podrías comentar un poco cómo se organiza o qué tipo de organización has visto tú de la religión jainista en los territorios que has conocido? Si hay distintas agrupaciones, si van por comunidades, si están asociados a algún templo en concreto, ¿cómo se organiza? No hay una sangha en el sentido de institucional, pero sí hay una sangha en el sentido de la gente. Entonces, claro, lo que es el orden monástico, para que lo veamos, está dividido en cinco niveles, en una jerarquía, que son la bandera del jainismo. También representa eso. La voy a buscar aquí, para que la veáis también. Y básicamente están los munis, que son cualquiera que toma Diksha se transforma en un muni. Su color es negro y básicamente, bueno, el color simbólico. Todos van vestidos de blanco si es Shwetambara o van desnudos si son Digambara. Que eso todavía no vamos a hablar de ello. Pero bueno, esta es la bandera jainista. Las 3 joyas también, el ahimsa no, el moksha. Y entonces pues empieza por el muni, upadhyay, salta a acharya, siddha, tirthankara. Tirthankara está dentro de los 5, que son las personas que alcanzaron no solo en la liberación del alma, porque la liberación del alma también lo hacen los siddh. Y dentro de lo que son los Sith hay infinitos, bueno, infinitos no, pero hay un gran número de Sith. Tanto que se consideran también que Hanuman es Sith, ¿sabes? Los hijos de tal también fueron Sith, pero no llegaron a ser Tirthankaras, porque los Tirthankaras tenían también todos el mismo speech, el mismo discurso. Y eso se consigue a través de la omnisciencia, que es Kevalyana, y es, digamos, en el sentido tal, pues sí, omnisciencia, ¿no? El saber todas las cosas de todo. Entonces, pues saber la verdad, digamos, ¿no? Sabiendo esa verdad, pues todos los discursos eran similares. Entonces, esos son los cinco niveles. Básicamente, con vida hay 3, hasta la charya es el tope, y ya pues bajando upadhyay a muni. Y ¿qué pasa? ¿Cómo se establece eso? Bueno, el Tirthankara tiene un discurso y le pasa la información a su discípulo, y discípulo tras discípulo ha llegado hoy hasta los acharyas. Entonces, hay un linaje
digamos que desde los acharyas, si tiras para atrás, llegas hasta los tirtánkaras. De los tirtánkaras, comentábamos antes que son 24, el último de ellos fue Mahavir Swami, también conocido en España quizá como Mahavira, y fue contemporáneo a Buda, es de hace 2500 años, y ese fue el último. Si tiras para atrás, también hay que ver las históricas que tienen, ¿no? Si quieres verlo a nivel de investigación, con evidencias históricas, solo hay dos que tengan evidencias históricas. Una es Mahavir Swami y otro es Parshvanath, que es justo anterior. Que si mal no recuerdo eran 800 años antes de Mahavir. Y dentro de lo que es el sentido más émic, pues esto ha sido así por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, una cosa que no, porque el tiempo no tiene ni principio ni final, todo es cíclico y cada era pues son 24 y funciona así. Leyes eternas que rigen que sean 24 y que esto funciona así. En el sentido cristiano quizás digamos que sería como un acto de fe, ¿no? Una cosa de que hay que creerse y ya. Eso del tiempo me llamó la atención, bueno, uno porque y luego los que han intentado estudiar como, ¿no? O poner fechas reales a los mitos, ¿no? Del jainismo, que creen, les da la sensación que bueno, que hay un desfase de datos, que no encajan las cosas, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? De que el tiempo, que si no me equivoco lo llaman kala, ¿no? Es cíclico y que nunca ha habido un tiempo en que no haya habido kala, ni lo habrá, o sea, el concepto de Big Bang que tenemos aquí no lo tiene. Y además me llamó mucho la atención que decían, ¿y si hubiera una causa primera? ¿Por qué esta causa tendría que ser inteligente, ¿no? Además, claro, la cristiana, nuestra idea cristiana es muy lineal. Entonces, los autores que lo han intentado estudiar encuentran este sinsentido histórico o muy poco fiable, ¿no? Pero es más igual porque ellos han seguido una trama mítica, ¿no? No les ha importado tanto la veracidad histórica, sino esta historia subjetiva, ¿no? También es importante. Para nosotros es como anacrónica, es como porque estamos demasiado impregnados del sentido histórico en Occidente, ¿verdad? También es importante matizar una cosa de que el hecho de que no exista evidencia histórica no significa que no sea verdad, significa simplemente que no hay evidencia histórica. Sí. Eso hay que tenerlo en mente. Evidencia histórica también dentro de un canon occidental y académico, porque hay que recordar que no significa decir que, por ejemplo, un documento escrito puede ser considerado como histórico en la civilización occidental o de corte occidental, pero que en cualquier otra realidad etnográfica, pues esta función de documento histórico la puede desarrollar un canto, la puede desarrollar un mito, la puede desarrollar una parte de un relato religioso, ¿no? Con lo cual no tenemos que ser muy estrictos a la hora de decir qué es un hecho histórico o documento histórico, porque otras personas pertenecientes a otros grupos pueden construir su historia a partir de otros elementos que son distintos de aquellos que usamos nosotros para construir nuestra propia historia, ¿no? Sí, totalmente. De todo lo que es la historia ha habido movimientos que han construido su historia de manera diferente. Una de ellas es la Shwetámbara, cuyos monjes van vestidos, y la otra es la Digámbara, cuyos monjes van desnudos, los hombres.
las mujeres van vestidas igual. Y hay muchísimas diferencias entre sí, mucha polémica y de hecho a día de hoy a mí me consta que muchos monjes no saben muy bien porque sobre las otras doctrinas, porque tampoco se han interesado en ellas y no saben. Se dice, ¿esto también es el Digámbara? Dice, pues no lo sé, me dicen, ¿no? Entonces, que es honesto decirlo, pero que hay una barrera de esto no me interesa, pues me interesa este camino y esto es lo mío, ¿no? Dentro del ascetismo, claro. Aquí podemos ver imágenes sacadas del libro de Agustín Paniker, El Jainismo, un librazo en español. Si queréis más profundizar, lo tenéis en Editorial Kairos disponible. Bueno, estas son Stanawasi, porque llevan el cubreboca, que eso también los Tanavasi y Tenapanti, o sea, algunos consideran que están dentro de Shvetambara, otros consideran que están fuera de los Shvetambara, pero para que veáis un poco llevan ropa, ¿no? Y tal. Y los Digámbara pues van un poco más desnudos, los hombres, las mujeres van igual. El pañuelo, un pañuelo de plumas de pavo real, en el caso de los Tanavasi, Tenapanti y Shvetambara, el pañuelo de algodón. Es realmente no es cualquier cosa, el plumero, perdón, es lo más importante y el símbolo de la diksha, de la renuncia. Este es el principal símbolo de la renuncia. Aquí pues un joven monje pues está estudiando sus sutras. Aquí vemos estos son las vasijas que utilizan los patris para la comida, el tarpani, esto también lo utilizan para la comida. Si es más de líquido, pues utilizan líquido. Otra cosa con el agua también no pueden beberla directamente, el agua tampoco puede estar embotellada, el agua tiene que ser del día y hervida, porque así es la única manera que te aseguras que no tenga jiva en su interior. Entonces, todos los días, otras personas hierven agua y los monjes van a pedirla. Es el agua para el día. La beben, se tapan cuando la beben, nadie puede beberlo, tampoco nadie puede verlos comer, ¿eh? Cierran lo que es el monasterio o el sitio donde estén durante 2 horas y nadie puede verlos comer, nadie puede ver nada relacionado. Ellos refieren a dos cuestiones, que básicamente que los tirtánkaras también hacían eso, de que comían pero literalmente sin mover los labios, ¿no? Introducían la comida hacia su estómago de manera más mágica, digamos, ¿no? Entre comillas. Y la otra cuestión, pues, son grandes cantidades y eso abrumaría a la gente que pasa, ¿no? A los seguidores, diciendo que podría generar mala influencia sobre ellos. Pero que estas últimas cosas que estás comentando, Rubén, yo creo que abren la puerta a preguntarte directamente cómo es el proceso de investigación etnográfica con un grupo o con una comunidad jainista y a qué elementos o a qué prácticas puedes acceder, qué prácticas no has podido acceder porque tú no eres practicante, ¿no? Es decir, a ti te consideraban laico, pudiste acceder a todos los espacios de acción, se te negó el espacio a determinados ámbitos. ¿Cómo era tu acción con la comunidad? Claro que se me negaron espacios que están, y también secretos que están exclusivamente dedicados a los monjes.
Eso también depende de la corriente dentro de la Támbara que uno esté. Por ejemplo, los textos sagrados, que son los que están referidos directamente a los Tirtánkaras, la gente de a pie no puede leerlos. No puede leerlos. Decía que los textos sagrados de los Agams no están disponibles para la gente de a pie, sino están exclusivamente para los monjes. Pero eso dentro de la corriente Tapagacha de los Swetámbaras, que es la corriente mayoritaria. En otras, la gente de a pie puede leerlo. ¿Sabes? Entonces, hay los sitios, los espacios y los textos secretos, digamos, dependen también de la doctrina guión corriente en la que estemos. En general, pues el tema de la comida, de verlos comer, evidentemente eso es privado para todo el mundo. Y poco más, porque también depende de la doctrina el pratikraman, que es el ritual más importante que hacen diariamente. En la doctrina Tapagacha está abierta a la gente de a pie. En otras, no. En otras están exclusivas para los monjes. Yo he tenido la fortuna de verlo varias veces. La pratikraman es un ritual que se hace dos veces diario y es para pedir perdón a los seres, para pedir perdón al sufrimiento que hemos generado al día a otros seres. Entonces, bueno, está bastante regido, hay muchos sutras por medio, canciones, de todo un poco, ¿no? y sí. Sí, ¿no? La cuestión es la purificación y pedir perdón por todo el sufrimiento, porque también, como decía al principio, el mero movimiento genera sufrimiento. Entonces, todos los rituales, todo está muy ritualizado. El tema de la comida, cuando acaban de comer y se abre lo que es el espacio donde estén a otra gente, ellos hacen un ritual que es también digamos, purificar los platos de la comida. Entonces, para purificarlo ellos no hablan, ellos están en silencio y están purificando las cosas de cierta manera con el logo, el símbolo del jainismo, de la diksha, y van limpiando los platos y tal, en silencio. ¿Qué pasa? En ese momento no es que no haya comunicación con otra gente, porque han abierto el espacio, entonces se comunican, pero se comunican sin hablar, ¿no? Entonces también es curioso. Pero entiendo en un sentido muy práctico, muy relacionado con lo que es el proceso de investigación etnográfica, que estos rituales que comentas son abiertos al público o que se puede realizar un proceso de observación participante, no quiero decir de incógnito, pero sí que es bastante accesible, ¿no? Pero ¿cómo consigue una comunidad permiten participar o estar cerca de estas instancias? Recordamos a las personas Hola. que estén ahí al otro lado. Rubén se está conectando en directo desde Nepal y que su conexión bueno, será algunas veces va y otras viene. Así que ya estás aquí otra vez, creo, Rubén, así que continúa, por favor. Decía que muchos de los espacios a mí se me han facilitado, pero no cualquiera puede. Yo he dormido en los monasterios, no cualquiera puede dormir en un monasterio.
y bueno, me han facilitado las cosas y estoy muy agradecido a ellos por esa cuestión, ¿no? Por haber podido ver cosas que no todo el mundo puede. Y la otra cuestión es cómo uno empieza a investigar estas cosas. Bueno, uno empieza a investigarlo a través de referencias bibliográficas, intereses que tiene, genera un interés fuerte, pues uno decide hacer una investigación de campo en alguna línea. Importante, la comunicación. Claro, yo el Gujarati, complicado, ¿no? Yo he aprendido palabras básicas de la comida. De hecho, ellos me pedían mucho que cuando yo comía, me preguntaban, ¿qué has comido? Sabían qué es lo que había comido, porque a fin de cuentas, todos los días era lo mismo, pero querían que yo se lo dijera en Gujarati. Y reían, ¿no? Eran muy chistosos. Y bueno, importante la comunicación, por eso he tenido también la gran fortuna de conocer a Hemraj Suryaji, que es un acharya guruji que habla inglés perfecto. Y también sus discípulos, dos de ellos hablaban un inglés súper fluido y uno de ellos no hablaba mucho inglés y el otro ni papa. No es normal que hablen inglés, al menos lo que yo he visto, la media podría salir que no habla mucho inglés, pero en general los jainas tienen un alto estatus en India, tanto los monjes, como digo, a través del carisma que tienen y la influencia, como los laicos. La presencia del jainismo es muy fuerte, aunque a menos de esté rondando el 1% de la población, quizá. El libro ¿cómo se llama? Paniker, ¿no? El de la monografía esta, dice eso, que la comunidad laica jainista en términos de riqueza es la más poderosa e influente de la India. Y bueno, me soltó un poco porque, bueno, aparte que yo no había escuchado casi nada sobre esta religión, ¿no? Que te des cuenta que todo lo que lleva y todo lo que abarca y la influencia que ejerce sobre, bueno, y antiguamente que ejerció sobre las varias lenguas, ¿no? El tamil, bueno, varias lenguas vernáculas de la zona, aunque no se le haya puesto en el sitio que le toca, digamos, ¿no? La influencia que ha tenido en el arte, en muchos ámbitos. Sí, y la idea de la GISA, ¿no?, que comentábamos antes, que ha saltado internacionalmente gracias también a Gandhi, pero se basa en el jainismo. Entonces, eso también ha abierto muchas puertas internacionales. Y bueno, yo quiero aprovechar para preguntarle sobre una cosa muy concreta a Rubén y aprovechar también para comentar a las personas que nos están siguiendo en directo que Rubén es una de las piezas clave en lo que antropología audiovisual y antropología digital dentro de la comunidad de Antrópolis, con lo cual yo le quería preguntar un poco a Rubén por el tema visual, ¿no? Porque tengo entendido que dentro de los templos hay muchos símbolos, hay muchos significados, cosas que se pueden ver, cosas que no se pueden ver, que se pueden mostrar, que no se pueden mostrar, ¿no? Hay... En relación, ¿no? Sí. Sí, en general los templos no se puede fotografiar nada. Existe una manera burocrática de conseguir la autorización de poder hacerlo, que es enviarlo al Gachadipati o a una institución que se dedica especialmente a ello, que está en Ahmedabad, capital de Gujarat. Tú vas allí, haces un papeleo y supuestamente, yo no lo he hecho, ¿no? Pero supuestamente te dan un certificado o alguna acreditación que te permite hacer fotografía en algunos templos al menos. No sé muy bien cómo funciona la cosa porque no lo he hecho. En mi caso particular he visto que
estando con los monjes, en algunos casos se me permitía fotografiar cosas que, aunque hubiera un cartel ahí puesto de que no photo allowed, ¿no? O no está permitido fotografiar nada, pero estando con los monjes pues tiene unos ciertos privilegios a esos niveles y a otros niveles, claro, a niveles de alimentación, alojamiento, bueno, muchas cosas, ¿no? Y quería decir también que, bueno, os quería presentar a Hembra Surgi, que es el principal, el acharya que estaba comentando, en el cual yo he estado conviviendo con él, comunidad. Es interesante también cómo se reproducen las imágenes. ¿Estamos? Estabas diciendo que era interesante notar cómo se producen ciertas imágenes. Sí. A través de Internet y en la difusión de ellas, por ejemplo, esta es una imagen muy conocida que la tiene todo el mundo de fondo de perfil, de imagen de WhatsApp, de fondo de pantalla del móvil, que es el principal templo de Girnar y Nemina Bhagwan, que es el 22 Tirthankara, el Tirthankara número 22. Nemina Bhagwan y Girnar están muy relacionados con Embarassurji. De hecho, se dice que él es el protector de la montaña. ¿Por qué tanta importancia con Girnar? Girnar está en Gujarat y es donde prácticamente en la mayor parte del tiempo reside ahí para protegerlo. Y la importancia es que los siguientes 24 Tirthankaras alcanzarán la liberación del alma en Girnar. Entonces, es un sitio bastante sagrado, no solo para el jainismo, también el hinduismo tiene otras historias y, bueno, es una montaña muy sagrada en India. Yo los conocí a ellos a través de un colega, mi amigo Yash de Junagadh. Le comenté que tenía mucho interés en conocer en la realidad de los jainistas. Fuimos a muchos templos juntos y en un momento dado Suriji, se me está viendo, y gracias a ellos pues conseguí acompañar un día. Nos invitaron a caminar un día porque ellos habían salido de Girnar, iban camino de Wadwan. Wadwan, que es una ciudad muy pequeñita, un pueblecito, donde una de las personas iba a tomar la renuncia. Entonces ellos iban a caminar hasta allí para hacerle el acto de ritual de la renuncia y integrarlo a la comunidad. También he tenido la suerte de poder acompañarlos caminando en ese sentido, ya que la mayor parte del tiempo pasan en Girnar. Y la forma en que ellos gestionan el tiempo estaba comentando que eso, la forma de gestionar los tiempos entre la forma de estar en Girnar y la forma de estar haciendo viajar, que es caminando de un sitio a otro, es muy diferente. Y también la fortuna de vivir la experiencia de las dos maneras. Ellos me invitaron a estar un día, yo, claro, una puerta que se abre, pues para adelante. Al final se construye así la etnografía, aceptando todas las propuestas. Claro, Y cogiendo las cosas al vuelo, ¿no? claro. Y gracias a que también una persona iba a tener la renuncia en Badwan, también me invitaron a estar en Badwan. Eso iba a ser
una semana después. Entonces, una semana después fui a Badwan y con ellos para ver la renuncia de un nuevo monje. Y a partir de ahí yo les dije que quería caminar con ellos de vuelta hasta Girnar y me aceptaron y estuvo genial, ¿no? Y estuvimos caminando pues 200 kilómetros desde Badwan hasta Girnar. Y después en Girnar pues estuve otra semana y entonces pues tengo una gran experiencia bastante diferente. Dice que el vídeo en directo ha finalizado. Sí, es el anterior, pero estamos de vuelta, Fátima. Estamos aquí. Eso debe tener un límite de tiempo igual, no sé. Sé que mi conexión me ha fallado. No sé. Y Ya. aquí, por ejemplo, esto es caminando. Ha sido todo el camino ha sido de puro asfalto. No tenemos un camino de tierra porque eso es más perjudicial para las plantas y para los seres que viven en la tierra. Entonces, el asfalto es lo más seguro, porque el asfalto no tiene vida. Hay cosas que es, o sea, igual que existen cosas con jiva, hay cosas con ajiva. Ajiva es sin vida, sin alma también. Igual que si tú partes una piedra, pues la piedra, el pedrusco que tú tomas ya no tiene vida. Dicho, ¿no? Yo no sé hasta qué punto hay que partirlo para que siga la vida en la otra parte y tal. Y, y ahí estuvimos andando. Una vez que me invitaron, pues para adelante, claro, y todo increíble. Cada día era diferente, todo en general, excepto, como decía antes, la comida era un poco todo lo mismo. Pero la distribución del espacio, cómo se gestionan los tiempos y las demandas de cada pueblo, pues eran diferentes. Entonces, pues, muchas diferentes experiencias. Y de dormir, pues igual, ¿no? Dormir en colegio, a casa abandonada, a ashrams. Pues, de todo. Si hay un ashram, pues hay una demanda mayor de, bueno, que la persona que lleva el ashram, pues quiere conocer a Hemla Suri, yo quiere y hay un evento de encuentro, ¿no? Entre los dos. Si es un pueblo más pequeño, pues a lo mejor se hace un evento de conocer el jainismo, ¿no? Introducción al jainismo, pues también se hace. De los tiempos diferentes y, y tal, ¿no? Un poco. Yo te querría, Otra cosa que... Sí, sí, comenta. no, que yo te querría preguntar una cosa que me surge la curiosidad desde, bueno, casi desde el principio de la charla que comentaste que tú te integraste en una comunidad de 8 personas, las que eran 4 monjes, si no recuerdo mal, y 4 personas laicas. Disculpa, 5 monjes y 4 laicos. Ah, Vale, y te he escuchado comentar que estos monjes no podían cocinar su comida, que no podían beber, sino que otra persona tiene que hervirles el agua, y por otras conversaciones que hemos mantenido tú y yo a lo largo de este tiempo que estuviste en la India, también sé que la relación con la tecnología estaba condicionada por otras personas, ¿no? Que estos monjes no pueden acceder a la tecnología. Y como tienen que tener mucho cuidado para respetar las entidades que tienen Jiva, mi pregunta es, mi curiosidad es, ¿qué relación hay entre estos monjes y las personas laicas? Hay una cierta instrumentalización de las personas laicas para que actúen a favor de los monjes para proteger el jiva, los usan para acceder a cosas que ellos no pueden acceder porque estarían alterando o modificando el jiva de otras entidades, o qué tipo de relación hay entre unos y otros dentro de una misma comunidad.
La relación es inmensa, tiene una relación muy estrecha. Comentando lo que decías al principio, una cosa importante, no utilizan electricidad en general. Entonces no utilizan el móvil, claro, ni tecnología de ningún tipo, ni o se desplazan más allá que caminando. Por eso también caminamos 200 kilómetros, porque no utilizan ningún otro medio de transporte. También importante aclarar que las cuestiones relacionadas con, con lo segundo que comenta, ¿se ha colgado? No, no. No, no. Que, que era lo segundo que comentaba, se me ha olvidado. No, que te estaba preguntando por el tipo de relación entre los integrantes de una misma comunidad y si había un cierto tipo de instrumentalización por parte de los monjes de las personas laicas, ¿no? Porque como entiendo que en su respeto del Yiva hay ciertas acciones Sí, que no pueden sí. ejecutar, que no pueden desarrollar, pero a lo mejor hacen uso de otras personas integrantes de esa misma comunidad. Los titáncaras dijeron que uno tiene que ser flexible cuando tiene que ser flexible y uno tiene que ser duro cuando tiene que ser duro. Y ciertamente es una tautología, pero esto nos hace ver un poco que hasta cierto punto ellos se toman licencias, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, la luz no la pueden utilizar, pero de noche, viendo el peligro que pueda haber en un pueblo donde no conocen nada, es la primera vez que van, o van de paso y están en un sitio abandonado, abierto, y puede entrar cualquiera y puede ser peligroso, utilizan una pequeña luz. Pero con la licencia de que no hay que ser tampoco estúpido, ¿no? En esa línea. Ese discernimiento a veces es complicado, ya que estamos hablando de discernir entre lo que es necesidad y lo que no, ¿no? De lo que es un lujo. Y esa discernir, eh, hay dos pilares para saberlo. Una son los agams, textos de los tirtánkaras, y la otra es el Gurji. El Guruji sabe cómo ha de reaccionar los acharyas en general, entonces los munis siguen esa línea. La instrumentalización que comentabas, eh, yo, o sea, yo no lo llamaría instrumentalización, así como tú comentas, porque había de todo, ¿sabes? O sea, hay gente que le quiere enseñar cosas con el móvil a las otras personas. Ellos no necesitan hablar, ellos no, en algún caso particular, sí, pero en general, ellos no piden llamar a otras personas por teléfono. En algún caso particular digo porque a mí, pues, en algún momento, pues sí me llamaron por teléfono y hubo esa cuestión, ¿no? Pero en general no. En general no, es más gente que quiere enseñar cosas a través del teléfono. También ellos, pues en la mayoría de casos, pues no leen muchas noticias, claro, no tienen conexiones con otras partes del mundo y, y esta vía pues también hace que conozcan, por ejemplo, la guerra de Rusia, ¿no? La conocían gracias a que alguien vino y le enseñó el móvil que había una guerra en Rusia. ¿Sabes? Pues enterado gracias a eso. O sea, y sobre... Sigue, sigue. No, sobre las formas de, claro, como pues cada pueblo es diferente, hay que buscarse las formas para gestionar dónde vamos a dormir, dónde va y tal, porque los monjes comen por un lado, piden comida y comen ellos aislados, los laicos comemos en otro lado y abiertamente, ¿no? Entonces, pues
hay momentos en el día en que también pues se separan y después se vuelven a unir y después se separan porque también hay que cenar. Y en algún momento esta cuestión yo veía que se me iba mucho tiempo en general con la cuestión de la comida. Ahora estoy, ahora ellos están 2 horas encerrados, después tal, después hay que cenar, porque hay que cenar antes de las 6, que anochece, entonces hay que cenar a las 5:30. Y ellos habían salido, entonces como que hay una franja de 1 hora y después de las 5:30 es el pratíkraman, bueno, después de la cena ya es el pratíkraman porque ha anochecido, y después del pratíkraman ya se acuestan porque se levantan, entre otras cosas, duermen 6 horas, duermen de más o duermen 6 horas, entre de 10 a dormir más. Está dicho también por los titáncaras que te vuelve lazy, ¿no? Te vuelve más vago. Lazy, ¿cómo se traduce? Más Perezoso, ¿no? perezoso. Pero a este punto me gustaría recordarle a las personas que nos están viendo que ya estamos casi en un diálogo abierto, que si quieren participar pues pueden escribir en el chat, si tienen alguna pregunta para Rubén, tanto a nivel teórico como algo más concreto de su investigación, de cómo desarrolló la investigación, alguna cosa concreta que le quieran preguntar, alguna curiosidad de su experiencia de trabajo de campo, y que aquí continuamos comentando algunas cosillas más a raíz de esta experiencia de campo. Que Rubén, por poner ahí una fecha, por poner un tiempo, ¿cuántos días o cuánto tiempo llevas ya en la India? Aunque hoy te encuentras en Nepal, pero ¿cuánto tiempo has estado desde que te desplazaste a la India, entraste en contacto y estuviste caminando con esta comunidad? Pues con la comunidad estuve 1 mes y en general hasta hoy he estado fuera de Europa 4 meses. Y quería comentar también otro punto importante que son los murtis, los ídolos, que no hemos comentado todavía nada. He enseñado imágenes como esta, que decía que esto era Shwetámbara porque lleva decoración. Los en Digámbara no llevan decoración porque los Digámbaras van desnudos y entonces las figuras que representan a los Titácaras van desnudas. No llevan ningún tipo de decoración y realmente tampoco sé cómo funciona el worship, la puya, el worship hacia los Tirtánkaras dentro de los Digámbaras, pero en los Shwetámbaras sí, lo sé. Entonces lo comento. Básicamente es muy diferente. Este es Neminat Bhagwan, el 22. Si bien es cierto, cómo saber cuál es cuál, porque realmente, como decía antes, todas las figuras parecen muy similares entre sí, pero todas tienen un símbolo debajo. Aquí igual en esta imagen no se ven, pero están. Y gracias al símbolo se sabe cuál es. Entonces, pues el símbolo de Mahavir Swami es el león, de Parsona la serpiente, de Nemina la concha y así, ¿no? Los 24. También por el color, hay algunos que son negros, otros que son blancos, realmente eso no es muy representativo, no es muy significativo. Yo he preguntado sobre el color, me han dicho si eso es el color de la piedra, también se decía que la piel de uno era azul, la piel de otro era rojo, pero no me han dicho decir el porqué ni nada que tenga mayor significancia. Lo que sí tiene significancia es que llevan decoraciones. Y eso hace que se distingan también de los Digámbaras. Decía también que los laicos laicas utilizan una forma de worship. Worship, ¿cómo se traduce en español? Como devoción, ¿no? Yo diría que como... Sí. Sí, yo lo podría traducir como devoción. Sí. Vale, pues... Bueno, los seguidores sabéis inglés perfecto, ¿no? Worship. Sí.
Y bueno, el término endémico endónimo es puya. Y hay muchos tipos de puya. En este caso, pues vemos puya con flores, también hay ya el puya con agua, muchas formas. Pero son muy diferentes las que utilizan los seguidores a las que utilizan los monjes, que también hacen puya, pero, por ejemplo, los monjes no tocan las figuras nunca. Los laicos pueden tocarlas si llevan una ropa especial. Es la puya cloth, la ropa especial del puya, que ahora mismo la tengo aquí. Esta persona, que es Camels Bay, lleva esa ropa. No es monje, es un laico. Al principio yo tenía cierta confusión porque no sabía muy bien por qué llevaban esa ropa ni nada, ¿no? Pero poco a poco pues me di cuenta de lo que era, ¿no? Era una ropa especial. Uno toma un baño, se pone esa ropa y entonces puede tocar los murtis, los ídolos. Eso quería preguntar, Rubén. El tema de si hay algún tipo de ritual a nivel, o sea, a nivel de aseo, bueno, el pelo, qué simbologías en el cuerpo, o no hay simbologías en el cuerpo porque el cuerpo es como... A nivel de los tirtánkaras, está dicho que los símbolos de los tirtánkaras aparecieron en la piel de los tirtánkaras. Entonces, el que tiene el león, Mahavir, pues tenía un león tatuado, digamos. Vale. A nivel de los monjes, te ha dicho también que el cuerpo es como una cárcel del alma. Entonces, intentan romper contra toda la estética. Uno de los casos más claros es aquí. En este caso, ellos no se cortan el pelo. Ellos tiran del pelo hasta quedarse sin pelo. Genera mucho dolor, pero es la manera que los monjes hacen. Lo hacen 2 veces al año, más o menos. Y esto es una vez realizado el tiraje, tanto el cabello de la cabeza como el de la barba. Y hablando de higiene, también decir que los monjes no se bañan, nunca. A menos que haya una fuerza mayor para hacerlo. Pero gastar agua inútilmente para algo innecesario, vuelta a esa cuestión de la necesidad y el lujo, ¿no? Que es complicada. Pues sí. Y como comentaba antes, worship a las figuras, estos son laicos, y aquí están poniendo Sandalwood, que es, no sé cómo se traduce al español, pero Sandalwood en inglés lo podéis buscar. Y entonces pues se le pone Sandalwood. La figura es una manera de hacer worship bastante común. Veis que aquí tiene el simbolito, la concha, el Némina. Es una figura de Némina que se hizo para un evento en Ahmedabad. ¿Sándalo? ¿Puede ser? Puede ser. No. Ni idea. Pero pega, el nombre pega. Pega, ¿verdad? Sí, es como un tipo de incienso o algo así, ¿no? O una planta, no sé. Aquí es un polvillo, lo usan con agua y con el dedo anular de la mano derecha, pues lo van poniendo los puntos, ¿no? Puntos que son los chakras, ¿no? Del murti. Los murti también tienen un proceso de activación del poder. No cualquier piedra escarbada con forma de tirtánkara tiene poder. Hay un proceso para incentivar, para que el poder venga del tirtánkara y tenga efectividad, ¿no? Aquí, por ejemplo, está usando el Sandalwood Guruji, también poniéndolo en la cabeza de un seguidor. También todos los días
después de comer y después del ritual que hacen con los platos y a eso de la tarde, antes de anochecer, pues mucha gente en todos los pueblos viene a saludar, a conocer, a hablar un poco con Guruji, sobre todo con Guruji. Con el resto de monjes no tanto. Y él pues los bendice con sandalwood. Esta imagen también muy bonita. Una vaca y un león bebiendo de misma fuente. Un pequeño león bebiendo de la leche de la vaca y una vaca bebiendo del león, ¿no? Es como la compasión entre los animales y el sentido de empatía. Eso los genistas los han cultivado y está muy relacionado con el ahimsa. El tipo de ritual de puya, de worship, que con arroz se hacen los símbolos del jainismo hacia los tirtánkaras también. Utilizan el arroz porque es lo único que tú plantas y no sale nada. Entonces, como el cese de la reencarnación. Esto es un templo, como decíamos, los templos jainistas pues tienen un sentido barroco bastante potente, ¿no? A nivel ético. Recargado todo, ¿eh? Sí, sí. También de Neminat y también de Girnar también. Porque como comentaba, pues, pero no necesariamente. La diferencia entre el worship hacia Neminat y el worship hacia Mahavir a nivel de los laicos es el mismo. Se utilizan los mismos elementos, todo igual. A nivel de los monjes, lo único que varía son las canciones que se cantan, que algunas están orientadas hacia ciertos tirtánkaras y otras también son genéricas. Vale. Y a nivel de materiales para las figuras, los templos, ¿que son materiales, digamos, nobles o también buscan un tipo de material muy pobre o...? No, son muy ostentosos. Son mármol, piedra, dependiendo de la época y del presupuesto, también imagino. En un solo caso he visto uno de plástico, pero en el resto todo ha sido muy, muy ostentoso, muy bien trabajado, porque como también la población jaina pues una de las más ricas, ¿no?, de India, y se ven en el tipo de templos que construyen. Esto es un yantra, Siddha Chakra de Gujarat, que es una representación visual del Naukar Mantra, que es el mantra más extendido y conocido del jainismo, que ahora os comentaré un poco sobre él. Pero lo importante sobre los yantras es que tanto funcionan a nivel visual, y lo cual es muy interesante, ¿no?, de analizar y genera interés por el mero hecho de ser visual, lo cual también es interesante en sí. Pero a nivel de la meditación, que de eso no hemos hablado, pero también hacen meditación y tienen un tipo de meditación bastante interesante. Eso es mucho más privado y está muy orientado a los monjes, pero a nivel de observar cómo medita otra persona, pues también genera mucho interés. Cada nivel de Muni, Upadhyaya y Acharya tiene un yantra diferente y tiene sus diferencias. Y sobre el Naukar Mantra, es
el mantra más conocido y os lo digo ahora mismo. Si funciona, porque yo no me lo sé así de memoria, pero sí, un poco son 9 líneas. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayaryanam, Namo Uvayayanam, Namo Loe Sawasahunam, Eso Panchanamokaro, Sawa Papapsano, Mangalanam Chasawemi, Padama Hawaii Mangalam. Que en general es un mantra de los más antiguos que existen y que tiene una vigencia tremenda. Todos los jainas se lo saben, es muy popular. Y básicamente Arahant es el Tirthankara, Siddha, los Siddh, Acharya, son los 5 niveles que hemos comentado de Tirthankara, Siddh, hasta el Muni. Y básicamente esos 5 destruyen todos los pecados. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Porque la vida tiene muchos pecados y la veneración a los Tirthankaras los destruye. Los pecados generan al karma. La veneración a los Tirthankaras neutraliza eso, ¿no? Porque a ciertos niveles también es considerado un pecado ser feliz, ¿no? Ciertos tipos de personas más hedonistas, ¿vale? No me malentendáis. Porque, claro, a fin de cuentas el hedonismo está muy mal visto y yo creo que tiene razón, ¿no? Ese tipo de vida no tiene ninguna lógica. Todo lo que es curioso, porque hay muchas cosas que tienen de... ¿Y esto por qué es así tal? Y ellos me saben razonar las cosas y yo acabo diciendo, hostia, pues, tiene sentido, tiene una lógica detrás, todo tiene una lógica detrás. No es, excepto porque son 24 Tirthankaras, eso sí que es una ley universal, pero otras cosas, la mayoría de ellas, las que tienen que ver más con la vida que tenemos nosotros y nuestras decisiones particulares y cotidianas, tienen una lógica detrás. ¿Cómo veis? Pues yo creo que ha sido súper interesante para todos aquellos como nosotros. Pienso que aquí pocos de los asistentes a este primer encuentro teníamos una idea clara de esta religión, así que te tenemos que agradecer muchísimo toda la información y la ilusión que has puesto en contarnos tu experiencia de campo y tus conocimientos. Si tenéis alguna pregunta, todavía estáis a tiempo de ponerla en comentario o añadir vuestro vídeo y dialogar un poco. Rubén, habíamos dicho de que en un tiempo haremos otro más profundo, ¿no? Sobre el jainismo, más adelante. Sí. Será un poco así más general y, hombre, que hemos ahondado en bastantes cuestiones, pero que se quedan cosas en el tintero seguro. Claro. Y que de todas formas, si alguna de las personas presentes aquí se ha quedado con alguna duda de cómo se escribe algún concepto, alguna referencia bibliográfica que se haya podido dar, pues nos puede encontrar aquí mismo en Instagram o en Facebook, o nos puede buscar en nuestra página web antropolis.es y que contacte con nosotros, por favor, que Rubén en este caso se encargará de intentar resolver las posibles dudas que hayan quedado en el camino, y asimismo pienso que en un futuro hipotético, pues muchas de las cosas que se han comentado hoy se podrán plasmar por escrito. Intentaremos también,
si la grabación de este vídeo ha quedado bien, pues se podrá consultar en YouTube, esperamos, y que toda la información que se ha dado hoy y que se podrá seguir dando en otros canales, en otras redes, pues queda a disposición de ustedes para que puedan acceder a ellas y seguir ampliando un poco su conocimiento y su curiosidad respecto a esta religión y estas comunidades, tanto de personas, bueno, tanto de monjes como de personas laicas. Caparatismo Asuntora pregunta, quería preguntar si en la historia del jainismo existe algún conflicto con algún otro grupo social o religioso. Eh, sí, hombre. O sea, yo la historia en sí no la he estudiado a fondo. Sí, sé los conflictos que tienen hoy y existen grandes conflictos con los musulmanes. Por ciertas cuestiones relacionadas con el sacrificio animal, con cuestiones de que hoy en día, en los últimos 30 años, los movimientos musulmanes han expandido y ocupado ciertos templos jainistas y convertido en mezquitas, y también centros de ciudades que cada vez más tienen musulmanes en Gujarat. Eso me consta, y si hay una creciente crispación con respecto a los musulmanes. Y que por... Un poco particular del jainismo. Yo creo que también el hinduismo cada vez más está encrispado con él. De hecho, por ello surgió el movimiento hindutva, del cual, pues, y grandes olas de violencias contra los musulmanes en los últimos tiempos, ¿no? En el siglo XX, XXI. Y por... Disculpa, Rubén. Dale. No, era tan solo por apuntalar la historia del conflicto con una cosa que me has comentado alguna vez en conversaciones privadas, que no recuerdo si era en la región de Gujarat en concreto, pero que la dieta del vegetarianismo era casi una imposición a nivel político, ¿no? No recuerdo si municipal o regional. Por lo tanto, ya esta imposición a nivel municipal es una fuente de tensión con todos los otros grupos que practican el sacrificio animal para subsistir, ¿no? Con lo cual hay una institucionalización del conflicto que se vive a diario, por así decirlo, por esta imposición de una dieta concreta que no todas las personas siguen. Efectivamente, eso es alrededor de Palitana. Shatrunjaya es una delimitación alrededor de una montaña sagrada donde se venera sobre Adinath, el primer Tirthankara. 200 monjes empezaron un ayuno, otra cosa que no hemos hablado, el tema del ayuno. En el jainismo hay muchos ayunos. Porque también no comer genera buen karma, porque comer genera mal karma, porque tienes que matar cosas para comer, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo que es el entorno de esa montaña sagrada, pues a través del ayuno consiguieron en 2014, es que es una cosa muy reciente también. Históricamente, pues no te sabría decir ahora mismo, pero sí recientemente ha habido mucho movimiento, y yo creo que eso va a ir a más. Yo creo que hoy en día Girnar no tiene ese estatus de vegetarianismo alrededor, pero yo creo que en el futuro es que en general las religiones hoy en día tienden un poco a distanciarse unas de otras, ¿no? En esa línea, y en la creciente oleada de violencia, pues sí, pues hay movida.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿O todo queda pendiente para una segunda charla de Jaime? Ahora. Ay. Ay. No lo leo bien. Aquí. En relación a una anterior pregunta, creo que de Alejandro, y sin haber estado desde el principio, también tengo curiosidad por saber si se puede interpretar que los monjes utilizan hadas ser. A ver si termina la pregunta. A ver si... imagino que cada ser de una manera diferente o algo así. Ah, No cada sé. ser. Vale, vale, vale. Porque no sé si tú, Rubén, que tienes el control de administrador, no sé si puedes invitar a la chica de los lunares para que haga su pregunta en vídeo si ella quiere. Eh, Si quiera participar. sí. Vale. Ha terminado de especificar su pregunta y se refiere a la utilización de otras personas para conseguir una meta concreta. Si estos monjes, pues lo que estábamos hablando antes, que yo malinterpreté como instrumentalización, ¿no? Sí. No era tanto una mentalización, sino es que la gente está muy... Hacer algo bueno por un monje ascético de estos calibres genera también muy buen karma. Entonces la gente está deseando hacer esto. Incluso la gente que no sabe sobre el jainismo. Hay gente hindúes que no saben sobre el jainismo, pero saben lo que es el ascetismo, porque también existe en otras religiones dentro del hinduismo. Y claro, saben que también eso, y el karma también es común a Sanata Dharma, ¿no? A todas las religiones dármicas. Entonces, pues también veneran a estos monjes. Y en general, la gente... Un poco por interés kármico, ¿no? ¿No? Sí, yo creo que Para un ganarte poco... Otros igual no, igual tienen otros intereses, porque al final de cuentas cada situación es diferente. Pero yo creo que en algunos que se da esto de que es una creencia mía también, que yo tampoco sé los intereses profundos de cada uno, pero sí que creo que hay un poco de eso, de hacer cosas buenas, genera buen karma. Tener interés en hacer cosas buenas para tener buen karma, ¿genera buen karma? Pues es una pregunta que es muy interesante también de investigar. No tengo la respuesta. Tiene pinta que no. Si es por interés, ¿no? Tiene pinta que esto chirría ahí. Y que de todas formas, yo creo que al hilo de lo que estamos comentando y de nuestra de mi malinterpretación de la instrumentalización, es que yo creo que también estamos viendo estas relaciones desde una perspectiva muy occidental, muy basada en una relación, ¿cómo se dice? Racional, ¿no? De que todas las relaciones están marcadas por un interés muy concreto y desde nuestra perspectiva como antropólogos y antropólogas tenemos que ser capaces de abandonar nuestro propio marco de pensamiento, nuestro propio marco de actuación
para darnos cuenta de la existencia de otras relaciones que no estén marcadas por una racionalidad instrumental, por una racionalidad económica basada en un interés, con lo cual no tiene que ser tanto de yo te ayudo por un interés concreto porque quiero obtener más karma, sino hay otro tipo de relación que se inscribe dentro de todo lo que es el universo cosmológico de la religión jainista que nos ha intentado introducir Rubén esta tarde. Sí, tienes razón. Tiene buen punto. Ha quedado un poco claro el tema en general. ¿Veis una duda más? No sé, un poco por ir cerrando. Vamos a ver una Claro, última claro. pregunta. Si queréis hacer el vídeo también podéis hacerla, dais a request y aceptamos y os vemos las caras también y si queréis un poco más. Escapar pregunta, ¿cuántos kilos perdí en un mes? No lo sé, creo que 0. Me alimentaban bien, me alimentaban bien. De hecho, no... bueno, sí, en cada sitio donde íbamos, pues alguien nos invitaba a todos, a los laicos, a comer, porque íbamos con los monjes y bueno, eso también pues sus privilegios. Y 3 comidas diarias. Entonces, porque tiene que ser antes de la noche, ¿no? Del atardecer. Y sí, todos los días de desayuno, cáscara, gastia, chai. Chai fundamental, ¿no? Munda a veces. También de comida, munda, un chapati, un roti, un sabji, lo que sea. A veces mejor, a veces peores también, dependiendo de cena, un snack así, ¿sabes? Estilo nanking o algo así. Bueno, pues yo creo que con esta última curiosidad, aunque no es nada de lo que no se deba hablar, porque yo creo que también hay que hablar de estos aspectos más íntimos o más subjetivos de lo que es el proceso de investigación etnográfica, pero yo creo que con esta última pregunta, si todos y todas estamos de acuerdo, nos podemos emplazar para el próximo coloquio de la comunidad de Antrópolis. Genial. Vale, pues solo repetir eso de que me cuidaban y eso se nota. Que eran... Haces buena cara. Y se te ve contento. Así que guay. Y espero haber explicado un poco sobre algo que imagino no sepáis la mayoría de los que veis. Espero que os haya generado interés para seguir investigando. Como decía al principio, si queréis investigar más, tenéis un libro en castellano fantástico de Agustín Paniker, editorial Kairos, El Jainismo, que no me han pagado por citarlo, pero es un libraco. Y bueno, en Wikipedia tenéis un montón de información también, en páginas especializadas de jainismo también, pero ya tenéis que saber un poco de inglés. En castellano ya no hay tanto. Tampoco en castellano os recomiendo Wikipedia, la verdad. Pues nada, Pues,
Muchas gracias, Rubén. Continuamos pendientes de tu experiencia de campo en el subcontinente indio, de tus, entre comillas, aventuras y desventuras. Quedamos también pendientes y muy, como se dice ahora en español, y tenemos mucha curiosidad por ver qué resultados o a qué resultados conduce esta etnografía que estás desarrollando. Quedamos pendientes de ver si en el futuro hay algún texto, artículos, alguna investigación científica propia en un documento real. Bueno, ya hay un directo, que ya es algo. Es un primer paso para dar a conocer el proceso de esta investigación. Así que nada, quedamos muy contentos y si a mitades, pues intentaremos colgarlo esto as soon as possible y lo podréis ver, esperemos, próximamente aquí en Instagram y también en YouTube, ¿no? Lo colgaremos por ahí. Seguiréis sabiendo sobre nosotros, tanto en antropolis.es como en nuestras redes sociales, antropolis.web en Instagram, en Facebook y Antropolis Web, todo junto en Twitter. Pues nada, muchas gracias, Rubén. De verdad, súper interesante. Un saludo para todas las personas que nos han acompañado esta tarde, que sin ustedes no sería tan entretenido y al mismo tiempo tan ilusionante el ver que hacemos actividades y provocan o suscitan algo de interés en esa gran comunidad de antropólogos y antropólogas que hay dispersa por todo el mundo. Con lo cual, muchas gracias también a todos ustedes que están ahí detrás de la pantalla. Gracias. Muchas gracias.